Listo, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a Bar Consulting. El día de hoy damos inicio al Congreso Los Paradigmas del Sector Financiero ante la Pandemia, el cual se celebrará el día de hoy, miércoles, y mañana jueves 12 de noviembre, a través de 2 conferencias magistrales y 3 mesas redondas. Dejo la palabra al maestro Gustavo Varela Colmenares, socio fundador y director general de Bar Consulting. El maestro Varela es ingeniero químico por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Administración por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estudió la maestría en Economía de Negocios en el TEC de Monterrey y trabajó durante 22 años en Nacional Financiera, posteriormente en la Sociedad Hipotecaria Federal y para la firma KPMG. Actualmente se dedica a la consultoría con entidades financieras a través de Bar Consulting, y el maestro Varela actualmente imparte la cátedra de Administración de Riesgos en la Maestría de Finanzas de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Ha impartido clases a nivel de licenciatura y posgrado en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, la Universidad Panamericana, la Universidad Iberoamericana y la UNAM durante los últimos 18 años. Maestro Varela, adelante, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenas tardes a todos. Me siento muy agradecido por la participación de nuestros ponentes, de las universidades que nos ayudaron a la difusión de este evento y de todas las personas que se han registrado. El 2020 está marcado el antes y el después en las economías a nivel global. En el caso de México se perfila como una de las peores crisis antes registrada. De acuerdo a la última encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado que publica el Banco de México, el crecimiento del PIB para el cierre del año va a estar cercano al menos 9.44%, mejorando un poquito aquellas expectativas que hace algunas semanas lo ubicaban pues por debajo de los 2 dígitos. La cartera total en diversos intermediarios financieros ha tenido en el mejor de los casos a estancarse, pero en la mayoría de los casos la cartera total ha disminuido, mientras que la cartera vencida ha venido en incremento. Las reglas especiales emitidas por la Comisión ayudaron a mitigar el deterioro, pero es un hecho de que los programas de reestructuras promovidos, si bien ayudan a la contención de la cartera vencida, no permitirán que las carteras alcancen los crecimientos esperados. Esto está impactando incluso la liquidez y la solvencia de las entidades financieras, lo cual, como veremos a lo largo de este congreso, traerá retos importantes para todo el sector, y este es finalmente el objetivo que perseguimos en este congreso: conocer las opiniones de expertos sobre las expectativas del sector financiero ante la pandemia. Pues siendo las 17:06 del miércoles 11 de noviembre de 2020, damos por inaugurado el Congreso Los Paradigmas del Sector Financiero ante la Pandemia. Muchas gracias por su participación. Correcto, pues damos paso a la primera conferencia magistral titulada Expectativas de los impactos de la crisis económica en el sector financiero, a cargo del doctor Alfonso de Lara Haro. Su presentación será a cargo del maestro Carlos Viveros Medina, socio fundador de Bar Consulting. Carlos. Está el mute. Se nos fue el audio de Carlos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por sintonizarnos. Estamos muy contentos de iniciar este Congreso 2020. En particular, yo estoy pues muy emocionado, muy contento de tener al doctor de Lara, quien es toda una institución en la que nos dedicamos a esto de la administración de riesgos. Bueno, esta tarde tengo gusto de introducir un poco de lo mucho que ha hecho el doctor de Lara. Él es ingeniero industrial de la UNAM, pero cuenta con posgrados, maestrías en Administración y Finanzas por el ITAM, por ejemplo, y también cursó el programa de alta dirección del IPADE. El maestro y doctor de Lara tiene más de 35 años de experiencia en el sector financiero. Ha participado en los bancos más importantes, en Nacional Financiera, en Bancomext, en Scotiabank, en Banorte,
actualmente se desempeña como director ejecutivo de riesgos en Bancoppel. El profesor de Lara, pues, ha dado cátedra por mucho tiempo, actualmente en el ITAM, por ejemplo. Es miembro de la Academia de Ingeniería y fue presidente de la Comisión de Ingeniería Industrial de la misma academia. El profesor de Lara fue nombrado Risk Manager en 2014 por la revista Trading and Risk, una revista especializada que pues muchos de nosotros consultamos frecuentemente dadas nuestras funciones. El doctor de Lara también es uno de los fundadores de la especialidad de Ingeniería Financiera en la UNAM, misma que muchos colegas pues ya han tenido el gusto de cursar, ¿no? La experiencia del doctor de Lara no se queda solamente en la academia, sino que nos comparte sus conocimientos mediante libros como el Medición y Control de Riesgos Financieros, editado por Limus, es el famoso libro verde. Este libro, pues muchos tuvimos la oportunidad de cursar la materia de riesgos. Yo en lo personal tengo 10 años dando clases en diversas instituciones y pues es bibliografía básica, ¿no? De cajón en los cursos para temas como el valor en riesgo, que explica con total claridad, con ejemplos y de forma sucinta, pero totalmente entendible. También tiene otro libro que se llama Productos Financieros Derivados, en el que, bueno, nos introduce a este complejo y excitante mundo, ¿no? De los instrumentos financieros derivados. Sin duda también un referente bibliográfico en los que nos dedicamos a la administración de riesgos y en general a los derivados también, ¿no? Bueno, antes de iniciar, pues quisiera dar algunos datos. Yo, siendo parte, me dedico al sector eléctrico, pues tenemos datos negativos de la pandemia, como todos sabemos. Sin embargo, yo desde el punto de vista del mercado eléctrico he visto que el consumo ha repuntado, la energía inyectada al sistema eléctrico nacional ha ido en incremento. Esto nos da unos ciertos puntos de mejoría, ya que la mejora es principalmente en el sector industrial. Entonces, eso nos habla de una reactivación de la economía. Si bien la pandemia nos dará un crecimiento negativo estimado de 8 o 9%, pues creo que hay luces ahí de cierta recuperación, sobre todo en zonas dedicadas a la maquila, en particular la franja fronteriza, debido a esta reactivación económica, ¿no? La parte comercial entre China y Estados Unidos creo que también le puede dar a México un fuerte impulso, dado que las empresas estadounidenses pues optarán por migrar su maquila de países asiáticos, de China en particular, a Estados Unidos, dada la alta calidad de la mano de obra y la cercanía que tenemos, ¿no? Y es nuestro principal socio comercial. Bueno, ya sin más, paso directamente a que el doctor de Lara nos empiece a platicar un poco. Si pudiéramos ya empezar a proyectar su presentación, la lámina que nos hizo favor de preparar. Y pues sin más preámbulo, adelante, doctor de Lara. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias al ingeniero Gustavo Varela por la invitación a este congreso y también gracias a Carlos Viveros por las palabras que me dirigió ahorita en este momento con la introducción, que fueron muy generosas. Voy a hablar, digamos, de esta crisis que tenemos, qué aspectos ha tenido, tanto positivos como negativos, y qué expectativas tenemos hacia el futuro. Un poco para poner en contexto el tema, yo frecuentemente en las reuniones que he tenido, no solamente en el banco en el que trabajo, sino también en la ABM, he visto que quizás por una razón lógica, natural, siempre se refieren a otras crisis para pronosticar o estimar cuáles van a ser los impactos de esta crisis. Y pues poniéndome a investigar, porque yo sí he vivido la del 82, 82, 83, la del 95, 2009 y 2020, veo que no había una similitud, porque las crisis tienen la característica, en primer lugar, de que son
completamente impredecibles, igual que las guerras, y por otro lado, pues muy distintas entre sí. Aquí lo que vemos en esta lámina es un recuento desde 1914, en la época de Victoriano Huerta, que solo duró un año en el gobierno, pero durante ese año el PIB se cayó 10%. Esto es relevante porque es más o menos lo que se va a caer el PIB en este año. No habíamos tenido desde el 32 un PIB que se cayera tanto, o sea, ni en el 83, 95, 2009 se había caído 10%. Entonces, ¿cuándo sí se cayó? Se cayó cuando Victoriano Huerta, en 1914, declaró una suspensión de pagos de la deuda externa. Eso hizo que se apagaran todos los motores de la economía, la inversión se fue a cero, el consumo se fue a cero. En esa época no había exportaciones o eran mínimas y el gasto del gobierno se fue a cero. Entonces, como resultado tuvimos menos 10%. Aquí también tuvimos en el 1932 una depresión económica, digamos, similar a la que tenemos ahorita, es decir, una crisis de depresión económica provocada por la depresión de Estados Unidos, que tiró el PIB hasta 14.83%. Después ya en 1933 el PIB se fue a 10.95 positivo y sí se llegó a recuperar, aunque no todo, pero sí una muy buena parte. Pero ni en el 1914 ni en 1932 hubo una pandemia. La historia lo que nos dice es que en 1918, digo la historia porque no existe ningún ser humano actualmente en el planeta que tenga memoria de lo que pasó en 1918, pero sí investigando lo que sucedió es que en el 18 la pandemia de la influenza española mató a 300,000 personas en México. El PIB no se cayó, aunque sí hubo confinamiento. El PIB fue de 3.3% en 2019, porque esta influencia española llegó en octubre del 18, entonces se hizo presente desde octubre hasta todo el 2019. Esta influencia española mató a 60 millones de personas en todo el mundo, que fueron prácticamente 6 veces todos los muertos que hubo en la Primera Guerra Mundial, de 9.2 millones, y 4 veces los que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí tuvo consecuencias muy, muy, muy graves. Investigando en el informe de gobierno de Venustiano Carranza, que era el presidente en 1918 y 19, en 1919, en su informe de gobierno, solo le mereció un párrafo a la crisis de la influenza española. Venustiano Carranza dijo que este mal se hizo sentir seriamente en el Distrito Federal y en casi toda la República. Él pidió al Congreso de la Cámara de Diputados 200,000 pesos para enviar delegaciones bien provistas a los lugares en los que la influencia hacía mayores estragos. Y eso fue todo lo que se consigna de esa época. Sí, en los periódicos del 18 se señalan el uso de cubrebocas, que sí
se recomendaba también evitar el saludo de mano y había confinamiento. Sin embargo, como la mayoría de la economía estaba en el campo y no en las ciudades, pues el PIB no se cayó. Realmente se fue a 3.3% y no pasó a mayores. Pero todo esto que estoy diciendo, anecdóticamente, nos hace ver cómo en el 2020 sí tenemos una combinación de pandemia con confinamiento y depresión económica, como la que vivimos en el 14, en el 18 y en el 32, juntas en un solo año. Es decir, en el 2020 estamos viviendo la peor crisis que hemos tenido desde la época de la Revolución, definitivamente. Sin embargo, digamos, yo considero que los efectos de esta crisis no serán como los que se dieron en otras crisis. Por ejemplo, en la crisis del 83, que fue una crisis de deuda externa, porque en el 82 México no pagó, en agosto del 82 México no pagó la deuda externa, pero ya el PIB se cayó hasta el 83 con menos 4.36%, una inflación del 81 y devaluación del 581%, pues en esta crisis del 83 nos tomó 10 años salir. O sea, para recuperarnos fue toda la década de los 80. O sea, no fue sino hasta el sexenio de Carlos Salinas donde nos recuperamos de la crisis provocada por el sexenio de López Portillo. En el caso de la crisis del 95, fue también terrible en sus efectos, o sea, aunque no comparable con la caída del PIB que tenemos actualmente, pero sí en el 95, aunque el PIB se cayó 6.29%, sí fue una crisis de mercados en donde la inflación se fue al 52% y la devaluación del 110%, pero tuvo efectos verdaderamente nefastos en el sector financiero porque todos los bancos quebraron. O sea, aquí no se salvó nadie. Los dueños de los bancos tuvieron que salir del banco, tuvieron que ser intervenidos los bancos y vendidos a los extranjeros. Entonces sí tuvo efectos mucho más severos que los que estamos viendo en esta crisis actual. Nosotros en este momento no estamos viendo una intervención de la Comisión Nacional Bancaria a los bancos, sobre todo los grandes. Digo, tuvimos ya la quiebra de FAMSA, pero fuera de eso, digamos, del G7, del grupo G7, que son los bancos sistémicos, no vemos ningún tipo de intervención. Y luego vino la crisis del 2009, la de crédito y liquidez, que tuvo también unos incipientes brotes de la influenza, pero que realmente eso no afectó porque la cura de la influenza salió inmediatamente con el Tamiflu, y entonces eso no hizo realmente estragos. Lo que sí hizo estragos fue la quiebra de todos los bancos extranjeros, de la crisis de liquidez que hubo a nivel mundial, y el PIB se cayó 5.9%, ¿no? Entonces, esto es para poner en contexto de que he escuchado que pues van a intervenir a todos los bancos y que todos van a quebrar y que no sé qué. Eso no va a suceder.
sí tenemos un PIB que se ha caído, bueno, que se va a caer 9.5%, que es lo que pronostica la encuesta Citibanamex. Algunos pronostican hasta 8.8, pero bueno, vamos a decir que 9.5. Y no tenemos actualmente una crisis de mercados, es decir, al revés, las tasas han bajado, el tipo de cambio está muy estable, entonces tampoco hay devaluación y la inflación está a niveles del 4%. Entonces, digamos, en ese sentido es una crisis muy manejable, ¿no? Ahorita voy a ver en qué consiste esta crisis. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. En un momento pasa ahí. Bueno, primero voy a hablar de los aspectos negativos que ha tenido la crisis y luego de los aspectos positivos para concluir cuál es la expectativa que veo hacia futuro. Bueno, primero, pues como aspecto negativo, desde luego, al ser una crisis de depresión económica, como la de 1932, bueno, pues está la quiebra y el cierre de empresas no financieros, de servicios, aerolíneas y el sector de entretenimiento, que es de los que más ha sufrido. Esto se debe a que pues hay la idea de que una empresa debe mantener siempre un acervo de activos líquidos para enfrentar la crisis. El problema es que ya tenemos más de 6 meses, desde abril al día de hoy, con la crisis, y entonces esa duración tan grande hace imposible que muchas empresas subsistan, aunque hayan tenido liquidez, ¿verdad? Es decir, recordarán ustedes que Basilea en Suiza recomienda tener liquidez para un estrés de 30 días. O sea, aquí sí se alargó los 30 días, y entonces al tener, no, en otras palabras, no hay empresa que aguante 6 meses sin liquidez, ¿no? Que aguante cerrada. En el caso de las aerolíneas, pues es patético lo que está sucediendo. Estaba viendo el último reporte de Aeroméxico, por ejemplo, que tiene un capital negativo de 20,000 millones de pesos. Estamos viendo la quiebra ya casi declarada de Interjet. Y no creo que, bueno, Aeroméxico sí creo que pueda reestructurar, porque sí hay personas interesadas en inyectarle recursos, ya sea como acreedores o accionistas, pero pues en Interjet no lo creo. Y en el sector entretenimiento, el problema es que aunque abran, como en el caso de los cines, pues de todas maneras la gente no va porque tiene miedo del virus. Por lo tanto, es como si no abrieran, ¿verdad? No hay ingresos. Entonces sí vamos a ver una quiebra masiva, y las empresas que van a subsistir son aquellas que sí pudieron acceder al financiamiento, es decir, a créditos que cubrieran ese faltante de liquidez, ¿no? En el caso de los bancos, también se dio el mismo esquema. Los bancos sí tenemos liquidez, porque estamos obligados por el índice de cobertura de liquidez que establece la regulación, pero ese índice de liquidez solamente cubre un mes de estrés.
Entonces, algunos bancos tuvieron que vender cartera, acudir al Banco de México como prestador de última instancia, que por cierto, Banco de México ha tenido un desempeño extraordinario, muy bueno, muy rápido, se ha movido muy rápido, ha ofrecido facilidades de liquidez a los bancos y bueno, en el caso de los bancos grandes, digamos, resolvió el tema, pero en los bancos chicos sí vemos muchos problemas. Ahorita en las expectativas voy a decir que veo para los bancos chicos. Ahora, precisamente por ser una crisis de depresión económica, el problema más grande y el riesgo más grande que ha habido es el de crédito. Las empresas y las personas físicas, muchos de ellos pues dejaron de tener ingresos y no pueden pagar sus créditos. Entonces, aquí lo que pasó es que la Comisión Nacional Bancaria permitió a los bancos diferir los pagos de 6 meses, pagos de intereses de 6 meses, para darles un respiro a estas personas y a estas empresas durante este tiempo. Pero el problema, pues, que ya se acabó los 6 meses. Entonces, ahorita los bancos van a tener que sumar al capital 6 mensualidades de intereses y el saldo de la deuda pues, va a crecer entre un 35 y 40%, se estima, y pues se van a ver obligados los bancos a reestructurar a los créditos, ¿verdad? Pero estas reestructuras, lógicamente, requieren una voluntad de pago de parte de las personas y de las empresas. Es decir, los bancos no vamos a reestructurar así a lo loco, sino vamos a ver la capacidad de pago de los clientes y su voluntad para hacer el primer pago, porque ya se acabaron los holiday payments. Eso ya fue los primeros 6 meses, ahora ya tienen que empezar a pagar. Los clientes que no paguen en los siguientes meses, pues se van a tener que castigar, ya tomar la pérdida, y para ello los bancos hemos, en la mayoría de los casos, creado reservas adicionales para poder anticiparnos a las pérdidas de los clientes que ya ni siquiera van a poder pagar las reestructuras. Tenemos el cierre del Banco FAMSA que hizo muchísimo ruido porque FAMSA fue liquidado por un problema que hubo de la administración de FAMSA, no tanto por la pandemia, porque las carteras estaban pagando. El problema fue que se calculó mal el índice de capital, hubo problemas de registro contable, es decir, fue por un riesgo operacional, pero pues se creó todo un riesgo reputacional para todos los bancos chicos y de hecho bancos de tienda, porque dijeron, bueno, pues si a FAMSA le pasó esto, pues ya le puede pasar a Banco Azteca, con su banco, a Bancoppel, y hizo mucho ruido, pero pues bueno, ya cada banco ha estado aclarando su situación y aclarando también que FAMSA no quebró por un tema de la crisis de pandemia, sino que coincidió con un impago que hizo en Estados Unidos y ya las autoridades se vieron obligadas a liquidarlo en México. También tenemos al mismo tiempo y por la misma crisis
de pandemia, pues un presupuesto del gobierno federal sumamente austero para 2021, que lo que está provocando este presupuesto es que haya menos participaciones federales a los estados. Entonces, el año que entra, los gobiernos estatales y municipales van a recibir menos dinero en las participaciones federales. Se decía en el pasado, ¿verdad?, en algunos bancos, bueno, pues es que los créditos a los gobiernos de los estados no tienen riesgo porque los estados siempre pagan. Pues sí, siempre pagan siempre y cuando el gobierno federal les dé el dinero para que paguen en los fideicomisos de participaciones federales. Pero este es el primer año que van a recibir bastante menos que lo que se venía recibiendo. Entonces sí se viene para el 2021 una crisis de reestructuras con los gobiernos estatales, ¿no? Sobre todo los más endeudados. Bueno, todo esto son cuestiones muy negativas. Vamos a la siguiente lámina, por favor. De aspectos positivos que ha tenido esta crisis, y ya a partir de lo negativo y positivo podemos inferir un escenario de expectativas. Bueno, primero lo que veo muy bien es que lejos de que se haya caído la captación, que sí se pensaba que la gente iba a sacar su dinero de los bancos, pues no. Vemos que la captación ha tenido un crecimiento sin precedente en los bancos, el 12.6% de crecimiento de septiembre del 19 a septiembre 20, es bastante buen crecimiento de la captación. Entonces, y bueno, aquí, y en el caso del G7, que es los bancos sistémicos, ha sido el 14%. Entonces, bastante positivo el dato. Es decir, hay ahorro. En el caso de las remesas, pues también se decía que los paisanos iban a enviar menos dinero a México por la pandemia, pero no pasó así. El crecimiento estimado para este año es del 8.4%, también es un crecimiento sin precedente, ¿no? Algunos bancos, como en el caso de Bancopex en el que yo trabajo, pues somos un banco dedicado a las remesas también, es decir, es una línea de negocio muy importante. Entonces, esa parte de las comisiones por remesas, pues ha subido también inesperadamente y sorpresivamente. Después tenemos como aspecto positivo que en lugar de que subieran las tasas, porque acuérdense que en la crisis del 95 las tasas llegaron a subir hasta el 100%, ¿no? Aquí ya hubo una baja de tasas importantísima de 400 puntos base, es decir, de 8.4% al 4,5%, y todavía los economistas esperan una baja de 25 puntos base adicionales. ¿Por qué es positivo para los bancos? Bueno, porque los bancos leyeron muy bien esto, tomaron posiciones de largo plazo de bonos M, y a la hora de bajar las tasas, pues tomaron una plusvalía, y esa plusvalía compensó de algún modo la baja de ingresos por los créditos. Entonces fue como un buffer a las pérdidas de crédito, esta baja de tasas. Ahora, efectivamente, no
no es para siempre, ¿verdad? Es de una sola vez. Fue nada más por el 2020, ya no va a estar, ya no va a haber otra baja de tasas importante para el 2021, porque el 4.5% o el 4.25 ya está muy cerca de la inflación y la tasa no la puede bajar más allá de la inflación Banco de México, porque entonces ya tendríamos tasas reales negativas y habría una salida de flujos de extranjeros a otros países, ¿verdad? Y entonces se vuelve un problema, pues también tiene un piso. Sin embargo, lo hubo. Pero también es buena noticia que las tasas estén bajas, porque en la medida en que las tasas están bajas, hay un mayor incentivo a la inversión y al crédito. Si la gente se endeuda con tasas muy bajas, no hay problema. Ahorita está viendo que hay bancos que, como Scotiabank, por ejemplo, que está por sacar un producto al 7.25 en crédito hipotecario. Entonces, pues hay gente que sí compraría un bien inmueble al 7.25. Entonces, sí incentiva un poco a la economía las tasas bajas, obviamente. Y por último, veo muy positivo que a partir de, se puede decir, de junio a octubre, la banca ha hecho reservas adicionales provenientes de las utilidades, es decir, no del capital, sino de las utilidades. Ahorita representan el 4.7% de la cartera total, entonces están mejor preparados para enfrentar los castigos que se van a dar en el 2021. También es importante saber que hay capital en la banca suficiente para las pérdidas, es decir, 15% promedio del ICAP en la banca es buen colchón para las pérdidas. Acuérdense que cómo funciona esto, o sea, cómo funciona es que las pérdidas primero se cubren con reservas, o sea, se aplican reservas a castigos como primera línea de defensa, y la segunda línea de defensa es que si esas no son suficientes y hay pérdidas netas en el estado de resultados, esas pérdidas netas se comen el capital. Entonces el capital funge como segunda línea de defensa, ¿verdad? Bueno, en la siguiente lámina, si me la pueden poner, por favor, para decir cuál es mi expectativa y que venga la sección de preguntas y respuestas. Es que, bueno, la expectativa no mía, sino de los analistas económicos de todos los bancos, que es la encuesta de Citibanamex, es que la economía va a acabar en menos 9.5% en el 2020, pero va a haber un rebote en el 2021 del 3.4%. En el caso de que la vacuna se ponga o se aplique en los primeros meses del 2021, este rebote puede llegar hasta el 5%. O sea, de eso va a depender un poco, pero yo creo que sí va a llegar a más de 3.4%, digamos alrededor del 5%. Aunque ahorita todo el mundo sigue en un mar de pesimismo, pero pues, la vacuna ya está, ya nada más cuestión de que la apruebe la OMS y se aplique. Bueno, hemos visto y veremos hacia el futuro una revolución digital que son las compras por internet y por las apps. Para darles una idea, por los datos que tengo de las tiendas departamentales y específicamente de Coppel, nos adelantamos 5 años a los pronósticos. Es decir, en estos 6 meses,
se dieron los pronósticos que se tenían para dentro de 5 años. Eso es porque la gente confió en las compras por internet, porque aunque ya existían las plataformas, no confiaba en la compra de muebles y en la compra de artículos deportivos sobre todo, pero pues ya en el confinamiento hubo que confiar a la de a fuerza. Todos los procesos de paquetería se fortalecieron y tenemos una revolución digital ya muy evidente y desde luego que no hay marcha para atrás. Esta revolución digital va a continuar. Esta revolución digital no es más que un complemento de la experiencia del cliente en las tiendas o en los bancos. No va a sustituir las sucursales bancarias, ni tampoco va a sustituir a las tiendas. La experiencia del cliente en la tienda es un complemento, pero sí, pues va a haber ya una mezcla mucho más interesante entre la experiencia del cliente yendo a una sucursal o a una tienda, ¿verdad? Y comprar o hacer transacciones por la app o por el internet. Vamos a ver mayor desempleo, pobreza e inseguridad, por lo menos para el 21 y 22, eso que ni duda quepa. Los bancos vamos a tener que castigar de manera muy importante. Mi pronóstico es que los bancos van a ganar el 50% de las utilidades que venían ganando en promedio, es decir, no va a haber pérdidas netas que se coman todo el capital, por lo menos en los bancos sistémicos, pero sí no van a ganar lo que venían ganando en el 2019. Vamos a ver las reestructuras de gobiernos, estados y municipios, como comentaba yo. Vamos a ver fusiones y compras de cartera en bancos por la necesidad de liquidez que tienen algunos de ellos y por pues ya lo que estamos viendo, porque ya de hecho ha habido varios ofrecimientos que hemos visto de determinados bancos que están vendiendo su cartera y otros muy interesados en comprarla. Vamos a ver definitivamente la quiebra de SOFOMES no reguladas. Eso también va a suceder. Las SOFOMES que pertenecen a grupos financieros están reguladas, por lo tanto, tienen suficiente capital, pero las que no, pues sí van a quebrar, igual que las empresas no financieras, ¿no? Y vamos a ver el cierre de algunos bancos pequeños. Yo veo 4, pero no voy a decir los nombres porque es mala onda atentar con el daño reputacional, pero sí hay bancos pequeños que la estamos sufriendo, que la están sufriendo bastante. Entonces, es lo que va a pasar. Hay 50 bancos en México, pues digo, que quiebren 4 o 5 no va a afectar porque no son bancos sistémicos, ¿no? Y esas son las expectativas. Entonces, tenemos, ¿qué será? Unos minutos para preguntas y respuestas. Sí, doctor, si me permite hacerle algunas preguntas que han hecho las personas. Sí. Bueno, por ejemplo, Edgar Castillo nada más le saluda, dice: hola, profesor Alfonso, qué gusto. Alfonso dice: saludos al profesor, fue mi profesor hace unos años, tengo su libro con dedicatoria incluso. Bueno, saludos. José Lozas nos pregunta: derivado de lo que nos comenta, ¿qué acciones podrían resultar en quiebra de las SOFOMES? Pues bueno, creo que ya un poco comentó, ¿no? No sé si quiera ahondar un poco más o No, es de lo mismo, ¿no? es lo mismo. De los créditos que no van a pagar. Luis Antonio Sánchez nos pregunta: ya nos explicó el doctor lo de la baja de tasas, ¿cree que los bancos puedan mantener las tasas de captación como hasta ahora durante los próximos meses? Bueno, las tasas de captación están muy bajas, ¿eh? Están
entre el 1 y 2%. Entonces, yo creo que van a seguir así. Nos pregunta por ahí, ¿qué otras medidas podrían implementarse para apoyar a las aerolíneas, por ejemplo? Pues las medidas que se están tomando en el caso de Aeroméxico son una parte crédito y otra parte inyección de capital por parte de fondos privados. Entonces yo creo que debe ser una mezcla, porque es tan grande el requerimiento de recursos que tiene que ser una mezcla de deuda con capital. Con capital. ¿No? Claro. Leticia Vázquez nos pregunta, ¿considera usted que con el quiebre de estas o posible quiebre de estas entidades hay alguna oportunidad para el sector fintech que tan de moda está? Sí, también también el sector fintech va a poder comprar carteras porque pues, si ya tenemos la revolución digital tan avanzada, ellos van a poder ofertar por esa venta de cartera que se va a dar o que se está dando actualmente, ¿no? Entonces sí hay una oportunidad para el fintech. Bueno, relativo al sector fintech, preguntan, doctor, disculpe, ¿las criptomonedas como opción de cobertura podrían ser ante fluctuaciones de tipo de cambio o en general las criptomonedas? No, los bancos no confiamos en las criptomonedas. Claro. Entonces no serían opción No ni serían para opción. cobertura. Guillermo Nieto nos pregunta, por ejemplo, ¿cuánto tiempo más cree que pueda soportar el sistema financiero mexicano y la economía en general si persiste una situación como la actual? Es que, bueno, si persistiera varios años, pues quebraría todo mundo y sería el Terrible, apocalipsis, claro. Pero acuérdense que ya está la vacuna, entonces el virus se va a ir como llegó, eso ténganlo por seguro. La pregunta es en qué mes del 2021 se va a aplicar. Si en el primer trimestre o segundo o tercer trimestre, pues esa es la gran pregunta, ¿no? Pero no veo que esta crisis se pueda alargar más allá del segundo semestre del 2021, porque lo que dio origen a esta crisis fue el virus y ya con la vacuna se resuelve lo que le dio origen. Claro. Correcto. Jorge Lomelí nos pregunta, buena tarde, doctor, ¿qué negocios bancarios que no requieran capital regulatorio tendrían buenas expectativas de desarrollo en un escenario como el actual? No, pues es que todos los negocios requieren capital, porque Regulatorio. el principal objetivo del capital es absorber las pérdidas en tiempos de crisis, ¿verdad? Claro. Bueno, varias personas, José Luis Flores, María, Leti, dicen, en general, ¿cuánto creen que tarde más la economía en recuperarse? Uf. Bueno, lo que yo estaba diciendo es que si en el 2021 los analistas económicos, no yo, estiman 3.4%, yo digo que 5%, pero bueno, vamos a decir, esto desde luego que todavía no se recuperaría todo el 9.5%. Sí, sin duda. Entonces necesitamos del 2022 para podernos recuperar más o menos y regresar al 2019. Claro. En 2022 sí se ve esta recuperación. Sí, coincido también. ¿Por qué lo digo? Este es interesante. Porque la economía tiene 4 motores, que son el consumo, la inversión, el gasto del gobierno y las exportaciones. México ya tiene prendidos los motores de las exportaciones, que han tenido un crecimiento muy importante,
y también del consumo. Ahorita se van a sorprender de las compras del Buen Fin que estamos viendo ahorita. El consumo está todo lo que da y las exportaciones. Falta la inversión, que esa es la que va a tardar, y el gasto del gobierno, que también va a tardar, porque este gobierno pues va a dedicar su gasto a proyectos no rentables, como el Tren Maya y Como el tren, la refinería. y el aeropuerto. Claro. Y bueno, las exportaciones, ¿no? Que con un tipo de cambio como el de ahora, pues se favorece, ¿no? Exportaciones y consumo son los dos motores de la economía que nos van a permitir recuperarnos. Bueno, aquí, doctor, el ingeniero Enrique Esparza, que fue mi primer jefe, por cierto, un saludo al ingeniero Esparza, dice, saluda de mi parte a Alfonso y pregúntale si él espera que se dé el desarrollo de algunos esquemas innovadores para manejar las reestructuras que se deban hacer para regularizar a los acreditados. Sí, es en lo que estamos trabajando los bancos, Ujú. en ver de qué manera podemos reestructurar los créditos para que haya un equilibrio entre beneficiar al cliente y que los bancos tengan las menores pérdidas posibles, ¿no? Las menores Claro. quitas posibles. Pero sí, ahorita los bancos estamos ideando nuestros propios esquemas. Ya la Comisión Nacional Bancaria emitió precisamente, parece que ayer, un nuevo oficio sobre reestructuras. Y bueno, ahí ofrece algunas facilidades, pero básicamente son los bancos los que tienen que definir cuáles van a ser los esquemas, ¿no? Pero sí da Bueno, mucha creatividad, ¿eh? sí, tanto de reguladores como de participantes, ¿no? Sí. Bueno, ya una más, doctor. Jessica Moreno nos dice, buenas tardes, ya nos comentó de tasas hipotecarias bajas. ¿Por cuánto tiempo se podrían mantener estos escenarios de tasas bajas en créditos hipotecarios? Yo creo que las tasas bajas van a estar así en un periodo como de 5 años, ¿eh? O sea, Claro. no veo que el Banco de México vaya a subir tasas en este periodo de tiempo. Entonces, el que quiera endeudarse con un crédito hipotecario al 7.25, pues ya ahorita lo puede hacer. Es buen momento. Es buen momento. Bueno, hay muchas preguntas más de 20 o 30 personas. Si me permite, doctor, le hago una selección y si se las mando y se las pongo después en la página porque ya estamos algo cortos de tiempo. Sí. Entonces, si está de acuerdo, selecciono algunas, se las envío y ya le contestamos en la grabación de la conferencia, si le parece. Sí, con gusto, pero también le mando un saludo a todos los exalumnos que me han estado mandando saludos. Sí, tiene ahí una base bastante amplia de exalumnos que hasta su libro con dedicatoria tienen, pero bueno, doctor, pues no sé, digo, muchas gracias, no sé si quiera agregar algo más, la verdad es que hay muchas personas, muchas preguntas, ya las iremos desahogando, pero el tiempo ya nos está ganando, entonces, no sé si quiera comentar algo más, doctor, para ya cerrar y poder pasar a nuestro siguiente evento. No, adelante, ¿eh? Pues muchas gracias al maestro Alfonso de Lara por su participación, nos dio un panorama bastante claro. En este panorama de crisis, de incertidumbre, pues bueno, ya nos dijo los escenarios, los pronósticos, y bueno, ahí está la información, los datos, y bueno, la gente podrá hacerse sus propias conclusiones y sus propias opiniones. Regreso a ti, Eduardo, para que nos digas qué sigue, por favor. Sí, doctor, bueno, a nombre de Bar Consulting, de todos los que organizamos este evento, nuevamente le reitero mi agradecimiento por su participación y por esta gran conferencia que nos ha brindado. Muchísimas gracias.